Bien, buenos días con todos los presentes en esta plataforma virtual. Debo agradecer nuevamente al doctor Henry Ventura y a INLADES por su invitación a permitirme dirigirme a ustedes para tocar diversos temas del derecho penal parte general, como ya lo hemos venido haciendo desde hace ya un buen tiempo. En esta oportunidad, el tema a tratar es respecto de los delitos, de los delitos que implican crímenes de lesa humanidad o delitos que implican graves vulneraciones, violaciones a derechos humanos, y estas calificaciones en concreto serían dos: si vulneran o no vulneran las garantías del principio de legalidad. Voy a colgar las diapositivas que tengo preparadas para esta sesión, para poder empezar rápidamente ya con la exposición. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestrías en Derecho Constitucional y también en Derecho Penal por la PUC, y actualmente me desempeño como fiscal penal en el Ministerio Público Distrito Fiscal de Ica. La temática en esta mañana respecto de este delito, de este tema, no, repito, es este principio de legalidad y las distintas calificaciones que un hecho delictivo puede tener a partir del derecho internacional, en concreto el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, me refiero en concreto a los calificativos de un delito de lesa humanidad o como crimen de lesa humanidad, más específicamente hablando, o también un delito común que puede ser calificado como grave violación de los derechos humanos. Esas en concreto las dos calificaciones a partir del derecho internacional que puede tener un delito común en el Perú. Estas distintas calificaciones ¿vulneran o no vulneran el principio de legalidad? Y eso, pues, justamente lo vamos a ver en esta oportunidad. He dividido la temática de esta mañana en 7 puntos. En primer lugar, es un contexto de de dónde nos estamos ubicando, estos hechos delictivos, en dónde habrían ocurrido en el caso peruano. Evidentemente acá me voy a referir a la época de los 80s y 90s, en donde hubo una fuerte lucha por parte del Estado contra el terrorismo, y a partir de esta lucha se dan justamente estos delitos que implican o crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes estatales o de agentes privados, con la aquiescencia o con el consentimiento del Estado. Ese es más o menos el marco introductorio que vamos a tratar, para luego pasar a las distintas calificaciones. En total son 4 calificaciones de un hecho delictivo, pero en concreto son 2 calificaciones a partir del derecho internacional en materia penal. Pero acá son 4 las calificaciones que puede tener un hecho delictivo, ¿no? Lo trataremos en el punto número 2. En el punto número 3 vamos a hacer un recuento de las garantías que contiene el principio de legalidad, es decir, reserva de ley, el mandato de certeza o taxatividad y retroactividad de la ley penal perjudicial o maligna para el imputado, entre otras, ¿no? Aquí en el punto tercero, repito, veremos estas garantías que implica el principio de legalidad y los distintos problemas que este principio de garantía tiene con respecto a estas calificaciones internacionales, ¿no? De los delitos comunes. Es decir, me refiero a calificaciones como crimen de lesa humanidad o grave violación de los derechos humanos, ¿no? Implican una vulneración al principio de legalidad. Eso lo vamos a ver en el punto número 3. Seguidamente, en el punto número 4, trataremos las relaciones que existen entre nuestro derecho interno y el derecho internacional. En concreto, con el derecho penal internacional, que es parte del derecho internacional, lo vamos a ver también, y con el derecho internacional de los derechos humanos. Ojo, no son lo mismo. El derecho penal internacional tiene una definición concreta, y el derecho penal, repito, internacional tiene una definición muy concreta, basada básicamente en delitos internacionales o lo que se conoce como crímenes internacionales, que surgen con derecho consuetudinario y también con derecho convencional a partir, por ejemplo, del Tribunal de Nuremberg y otros tribunales que se han dado en la historia, tribunales ad hoc. De aquí surge el derecho penal internacional, y lo otro es el derecho internacional de los derechos humanos, que surgen también, pero con
básicamente con tratados, convenciones, en donde estos hechos, los delitos, pueden ser calificados como graves violaciones a los derechos humanos y no ya como crímenes internacionales, ¿no? La definición es distinta, ¿no? No es lo mismo derecho penal internacional que derecho internacional de los derechos humanos. Eso lo tocaremos en el punto número 4 para seguidamente tocar el tema de la superación de los problemas planteados, es decir, que si estas calificaciones están contraviniendo o no con el principio de legalidad penal. Recuerden ustedes que el principio de legalidad penal implica que un delito tiene que estar expresamente tipificado en el Código Penal para ser sancionado, castigado, juzgado, investigado como tal, ¿no? Estas calificaciones del derecho internacional están plasmadas en el Código Penal para que puedan ser utilizadas por los jueces peruanos. He ahí un primer cuestionamiento y en el punto número 5 cerraremos con un planteamiento moderado eh, sobre este tema. Finalmente, las conclusiones de la temática. Rápidamente debo señalar que el contexto en el que nos estamos ubicando en cuanto a delitos comunes es justamente este contexto de la lucha de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales en el Perú contra el terrorismo en la época de los 80s y principios de los 90s. Ustedes saben que a consecuencia de estos hechos se han dado graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Se han cometido asesinatos, se han cometido homicidios, muertes, violaciones sexuales, torturas, desapariciones en el Perú, a consecuencia justamente de esos actos de lucha contra el terrorismo por parte del aparato estatal. Estos casos, me remito, han sido reportados en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para quienes quieran revisar este informe, pueden darle clic al enlace que estoy colocando. Aquí pueden incluso revisar qué casos han sido analizados por la Comisión de la Verdad y que han derivado que estas fuerzas armadas o fuerzas policiales han cometido estos delitos comunes, ¿verdad? Violaciones sexuales, secuestros, lesiones, torturas, entre otros, ¿no? Este informe tiene data del año 2013. Ustedes lo pueden revisar haciendo clic en el enlace que acabo de mencionar. Ese es el contexto en donde nos estamos situando para efectos de analizar las distintas calificaciones de delitos comunes que implican o crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de los derechos humanos. Estos casos primeramente fueron calificados como delitos comunes, ¿no? Un asesinato cometido por las Fuerzas Armadas en contra de una población andina, una comunidad campesina sospechosa de ser terroristas. Primeramente eran calificados, repito, época de los 80s y principios de los 90s, ¿no? Como delitos comunes, homicidios, asesinatos, lesiones, secuestros, abuso de autoridad inclusive, pero se dieron una serie de impedimentos para que estos hechos sean procesados. Recuerden ustedes que estos hechos empezaban a procesarse ya a finales de los 90, inclusive en principios del año 2000, ¿no? Estos hechos no se procesaron inmediatamente después de su ocurrencia, ¿no? Estamos hablando de muchos años después. ¿Cuáles eran los problemas que acarreaba la investigación de estos delitos, entre comillas, comunes que se dieron en los 80s, propiamente hablando, 80s? Bueno, el problema de la prescripción, ¿no? Si estamos hablando de delitos comunes de homicidio, asesinato, es evidente que por los años transcurridos era altamente probable que estos delitos hayan prescrito, muchos de ellos, y por tanto las investigaciones se caen por ese motivo contra agentes del Estado. Otros problemas que surgieron para procesar estos delitos eran justamente las leyes de amnistía que se daban para amnistiar a los agentes del Estado que en la lucha contra el terrorismo hayan cometido digamos, estos delitos de asesinatos, homicidios, secuestros o lesiones contra población civil. Nos recuerdan ustedes la infausta ley de amnistía, la 26749, que se dio en el año 95 por el gobierno de Alberto Fujimori. Recuerdan ustedes que esta ley de amnistía del año 95 tenía nombre propio, justamente para facilitar la excarcelación y el archivo de los procesos contra integrantes del grupo Colina, Entonces,
Estas leyes de amnistías también fueron un impedimento para procesar estos delitos en los años 80, ¿no? Delitos que primero se tipificaban como delitos comunes. Otros obstáculos fueron, pues, la obstrucción de la búsqueda de evidencias. Estamos hablando de que el Estado era el principal autor de estos hechos, sus agentes, autores de estos delitos. El Estado no procuraba la búsqueda o el acopio de las evidencias como correspondían. Además, otro impedimento fue de que calificarlos como delitos comunes no desvaloraba adecuadamente estos hechos. Por ejemplo, las torturas. El delito de tortura, el delito de tortura fue introducido en el Perú a partir de febrero del 98, ¿no? Introducido por la ley 26926. Es decir, a partir de febrero del 98, en el Código Penal peruano está tipificado como delito el delito de tortura. Pero en los 80s y principios de los 90s, en la lucha contra el terrorismo, no estaba tipificado el delito como tortura. No. Entonces, ¿cómo se tipificaba ese hecho de tortura? No como delito de tortura, sino como delito de lesiones. Y sin embargo, calificarlo como lesiones no desvaloraba adecuadamente la conducta que tenían los agentes del Estado, por ejemplo, para torturar, infligir sufrimientos graves. Esas torturas incluso podrían ser calificadas como lesiones leves. Recuerden ustedes que las lesiones están clasificadas en función de los días de incapacidad médico-legal. O sea, una calificación, un tipo de calificación de las lesiones está en función de los días de incapacidad médico-legal que la lesión tenga en el agraviado. Por tanto, una tortura, un sufrimiento, podría inclusive por los días de incapacidad médico-legal, ser calificado como lesión leve en aquel momento, en aquella oportunidad. No, ahora tenemos el delito de tortura, pero en aquel momento, ser calificado una tortura como lesión leve y por tanto sancionar a un funcionario público por torturar a una persona en la época de los 80s como lesión leve, no desvaloraba adecuadamente la conducta porque esta conducta era evidentemente de tortura, a pesar de que habían convenios y tratados internacionales que ya desde la época de los 80s exigía a los estados, y el Perú era un estado firmante, sancionar, ¿no? Investigar, condenar, sancionar los actos de tortura, es decir, tipificar la tortura como delito. El Perú recién lo tipificó en el año 98. Entonces, ahí tenemos otro escollo, otro problema. No se desvaloraba adecuadamente la conducta si no existía el delito de tortura. Se calificaba como lesiones y las lesiones, pues evidentemente, incluso podían ser lesiones leves con penas evidentemente nimias, insignificantes, incluso prescritas. ¿Cómo se superan estos casos? ¿Cómo llegaron los jueces penales nacionales que en su momento juzgaban estos hechos a salvar esta problemática? ¿Recurrieron únicamente al Código Penal? ¿Habría que ubicarnos o necesitar otras fuentes normativas de carácter internacional? Eso lo vamos a ver en lo que sigue. Pero primero tenemos que ver también las distintas calificaciones que un mismo hecho delictivo interno puede tener a partir de la violación de normas de derecho internacional, ¿no? ¿Qué calificaciones puede tener un hecho delictivo, por ejemplo, de asesinato, homicidio, lesiones por parte de agentes del Estado en la época de los 80s en el contexto de la lucha contra el terrorismo, ¿no? ¿Qué calificaciones puede tener ese hecho? Debemos señalar en primer lugar aquí la diferencia entre el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Yo lo había mencionado hace un momento, no es lo mismo. El derecho penal internacional es parte, es un conjunto de normas que forman parte del derecho internacional. Es decir, son normas, digamos, expedidas por organismos internacionales. No es derecho interno. Son normas expedidas por organismos internacionales, derecho penal internacional, que tienen por finalidad la prevención de crímenes internacionales, o sea, delitos internacionales o crímenes internacionales. Tienen por finalidad la protección de la comunidad y la rehabilitación de los delincuentes para proteger intereses mundiales o normas de derecho internacional que establecen consecuencias jurídico-penales. Estas normas de derecho penal internacional están abocadas a delitos en concreto, llamados crímenes internacionales, que veremos son 4 en total. Uno de ellos es
crimen de lesa humanidad. Eso lo vamos a ver seguidamente. Pero antes quería enfocarme en esto. El derecho penal internacional está abocado a crímenes concretos. Por ejemplo, forma parte del derecho internacional los tribunales internacionales que se han dado para juzgar crímenes internacionales. Por ejemplo, el Tribunal de Nuremberg, que fue creado justamente para juzgar a los jerarcas nazis en su momento, en el año 45. 1945, para juzgar los crímenes cometidos por los, digamos, militares nazis a población civil, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo del derecho penal internacional. También forma parte del derecho penal internacional los crímenes ocurridos en la ex Yugoslavia y también en Ruanda. Y a partir de ahí se crearon tribunales especiales internacionales ad hoc en Yugoslavia y en Ruanda para juzgar estos crímenes internacionales, que son 4 en total. Uno de ellos, los crímenes de lesa humanidad. Este derecho penal internacional tiene base convencional, pero también consuetudinaria. ¿A qué me refiero? Que este derecho penal, estas normas del derecho penal internacional nacen de manera consuetudinaria a partir de las convenciones de Ginebra, a partir del derecho internacional humanitario, y su última expresión es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en vigor en julio del año 2002, ¿no? El derecho penal internacional, como ya le he mencionado hace un momento, exige responsabilidades individuales, ¿no? Y se centra en la represión de crímenes concretos, por ejemplo, el exterminio nazi, ¿no? Crímenes internacionales que son, por ejemplo, 4, el genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y crimen de agresión. Son 4 los crímenes internacionales, según el derecho penal internacional, ¿no? que se dan, ¿no? Puede ser genocidio, crimen de guerra, crimen o crímenes de lesa humanidad, que son varios también, o crimen de agresión. Se centra este derecho penal internacional en estos 4 crímenes cometidos por organizaciones estatales u otras organizaciones que pretendan desplazar el dominio del Estado y que tengan dominios territoriales. Un ejemplo claro es, repito, los crímenes cometidos por los jerarcas nazis. Y por otro lado tenemos el derecho internacional de los derechos humanos. Derecho internacional de los derechos humanos es un conjunto de normas de derecho internacional también, pero que tienen por finalidad la prevención de violaciones graves de derechos humanos. Aquí ya no estamos hablando de crímenes internacionales, no hablamos de genocidio, no hablamos de crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión, no hablamos de eso. Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos, que están contempladas en instrumentos internacionales, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, y que son cometidos por agentes del Estado, pero no solamente por agentes del Estado, sino también por particulares. Un particular también puede cometer una grave violación a los derechos humanos, que actúan con anuencia del Estado, así como la represión y reparación a las víctimas. El derecho internacional de los derechos humanos tiene fuente convencional. Por ejemplo, en el ámbito de la justicia universal, tenemos el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. En el ámbito regional americano tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que establece derechos humanos, derechos fundamentales, ¿no? que tienen todas las personas y que los estados firmantes están en la obligación de respetarlos. En caso de una violación de derechos humanos, los estados tienen la obligación de reprimir delitos que atenten contra estos derechos y de juzgarlos y de sancionarlos adecuadamente y de reparar a las víctimas. Tienen fuente convencional en estos tratados, ¿no? En el ámbito universal y en el ámbito regional, y también el derecho internacional de derechos humanos tiene fuente no convencional, es decir, tenemos un derecho consuetudinario que contiene normas de derechos humanos. Tenemos el jus cogens, que es aquel derecho que obliga a los estados, aunque no hayan firmado convenios o tratados que regulen este derecho, porque la conciencia universal obliga a los estados a cumplir con estas normas. Estas normas de jus cogens están reguladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, por ejemplo. Inclusive, tenemos una norma de jus cogens, por ejemplo, anteriormente con los estatutos del Tribunal de Nuremberg, por ejemplo, ¿no? Título preliminar,
el estatuto del tribunal, que establecía que se entendía por crímenes internacionales, como el crimen de lesa humanidad. A pesar de que no existieran en ese momento convenios o tratados, se entendía que esa normativa del estatuto era jus cogens, en el sentido de que inclusive, aunque los estados no hayan firmado convenios o tratados que consideren estos crímenes como crímenes internacionales, el Estado está en la obligación de cumplirlo, acatar esos tratados aunque no hayan firmado estos tratados, ¿no? Ese es el jus cogens. Y también el derecho internacional de los derechos humanos está incluido como normas del soft law. ¿Sí? Normas del soft law son los de distintas instancias u organismos internacionales que no tienen el convención, acuerdo internacional, pero son pronunciamientos, soft law, informes de los comités internacionales, ¿no? De los organismos internacionales que sirven como fuente de derecho, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos. Evidentemente, forma parte del derecho internacional de los derechos humanos las decisiones de la Corte, que en el caso, en el ámbito regional americano, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de esta diferenciación entre el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, que son cosas totalmente distintas, podemos hacer hasta cuatro calificaciones de un hecho delictivo que se dio en la época de los 80, por ejemplo, en el Perú. Esos actos pueden ser calificados en primer lugar como delitos comunes. Evidentemente, en su momento eran calificados así. Los homicidios, asesinatos, lesiones, secuestros, violaciones sexuales, abuso de autoridad cometidos por agentes del Estado peruano en contra de la población civil en el contexto de lucha contra el terrorismo. Calificados, en primer lugar, como delitos comunes, según el Código Penal de 1924 o también según el Código Penal del 91. Delitos comunes, así se calificaban. No, una segunda calificación era considerarlos como delitos contra la humanidad. A partir del Código Penal del 91, el legislador penal peruano incluye en el Código Penal un catálogo, un acápite, en donde regulan delitos contra la humanidad. Y en este acápite regula en concreto los delitos de genocidio, que es un crimen internacional. Recuerden ustedes, genocidio es un crimen internacional, pero está regulado acá como tipo penal en el Código Penal 91. A partir del año 91, repito, genocidio. Luego regula también la desaparición forzada a partir del Código Penal de 91. Se regula la desaparición forzada. A partir del año 98, el legislador penal regula el delito de tortura como un delito contra la humanidad y genética, entre otros, en el Código Penal del 91. Por tanto, una segunda calificación jurídica para estos delitos cometidos por agentes del Estado era delitos contra la humanidad, pero siempre y cuando los hechos que son calificados como delitos contra la humanidad se hayan dado a partir de la vigencia de estos tipos penales. A partir del 91, en el caso del genocidio y la desaparición forzada, o a partir del año 98, tratándose de tortura. Si se daban antes de la vigencia de estas normas, eran considerados únicamente como delitos comunes, ¿no? La calificación número 1 que estoy señalando. Ahora, una antes de la vigencia de este Código Penal del 91. ¿Qué pasaba con esos homicidios, asesinatos o lesiones que eran evidentemente cometidos por agentes del Estado, ¿no? Eran en un contexto político y social de exterminio hacia una población civil? ¿Qué pasaba con esos hechos de los años 80, ¿no? Y principios de los 90, antes de la vigencia del Código Penal 91? ¿Cómo quedan esos hechos, no? Bueno, hay una tercera calificación: crímenes de lesa humanidad. Un hecho delictivo común puede ser calificado también como un crimen de lesa humanidad, es decir, aquí hablamos de asesinatos, hablamos de exterminio, desaparición forzada, tortura, violación sexual, junto con un elemento contextual, que es decir, el carácter sistemático o generalizado de estos hechos y también un carácter o contexto político, es decir, que el Estado propiciaba este ataque
sobre una población civil. Cuando tenemos estos hechos de asesinatos, exterminios, desaparición forzada, tortura, violación sexual, con este elemento contextual y político, no simplemente es un delito común. No basta con que sea un delito común de asesinato, un delito común de tortura o violación sexual, no, sino que también se le agrega esta calificación de crímenes de lesa humanidad, siempre que se cumplan evidentemente con los requisitos, con el elemento objetivo y el elemento subjetivo de un crimen de lesa humanidad. Y eso lo vamos a ver seguidamente. Pero, por tanto, hasta ahí tenemos tres calificaciones jurídicas. Repito, en primer lugar, podría ser calificado como delito común y, por tanto, prescribe. O podría ser calificado como delito contra la humanidad, pero siempre que el hecho sea o ocurra a partir de la vigencia del Código Penal del 91 o a partir del año 98, tratándose de la tortura. O podría ser calificado como crimen de lesa humanidad. Es un calificativo, un agregado, un complemento al delito común. Un asesinato, una violación sexual, una tortura podría ser calificada como un crimen de lesa humanidad siempre que se generalizado y elemento político a una población civil. Hasta ahí tenemos tres calificaciones jurídicas respecto de un mismo hecho, delito común. Y la cuarta calificación que puede tener un delito es que ese delito incluya grave violación a los derechos humanos. Un delito común de homicidio, asesinato, lesión, secuestro puede ser calificado como una grave violación de los derechos humanos y esto a partir de la jurisprudencia. Por tanto, tenemos cuatro calificaciones jurídicas que puede tener un hecho delictivo. Puede simplemente ser considerado como delito común, en los años 80, por ejemplo, homicidios, asesinatos, o también puede ser calificado como delito contra la humanidad, pero siempre que esos hechos ocurran a partir de la vigencia del Código Penal del 91 o a partir del año 98, y también podría ser calificado como crimen de lesa humanidad, como en su momento lo dijo la Corte Suprema respecto del caso de Fujimori. Fujimori fue sentenciado por varios delitos comunes, pero asociados a una calificación jurídica, crimen de lesa humanidad. Lesa humanidad. Así señaló la sentencia de la Corte Suprema cuando condenó a Alberto Fujimori, ¿no? Por diversos delitos comunes, pero asociados a la calificación crimen de lesa humanidad. ¿Y esto qué permitió? Que a partir de la calificación de crimen de lesa humanidad, esos delitos eran imprescriptibles. ¿No? Hay una persecución intemporal para estos hechos. Esa es la importancia de estas calificaciones jurídicas, ¿no? Y también tenemos la cuarta calificación. Si no es un crimen de lesa humanidad, no es un delito contra la humanidad del Código Penal, podría ser un delito común cometido o que implique una grave violación de derechos humanos. Y esto a partir de la Corte, de los pronunciamientos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir, ¿no? Una corte del ámbito regional americano, ¿no? En donde en sus diversos fallos establece que cuando un Estado o sus agentes violan derechos humanos, esos delitos comunes cometidos por sus agentes pueden ser calificados como graves violaciones de derechos humanos. Bien. Y también imprescriptibles, ¿no? O con una fuerte obligatoriedad del Estado para juzgar, sancionar estos hechos. Son estas, pues, las cuatro calificaciones respecto de un hecho delictivo. Respecto de la primera calificación, debo acá recalcar, señalar que en los años 80 hubieron ejecuciones extrajudiciales de poblaciones indígenas en el marco de la lucha contra el terrorismo y primero se calificaban como delitos comunes, ¿no? En su mayoría estos hechos fueron cometidos por el Grupo Colina, que fue amnistiado, recuerden ustedes, en el año 95 por Fujimori. Pues bien, estos hechos, este Grupo Colina ya desde el año de los 80 estaba operando en el Perú. Si las desapariciones forzadas ocurrieron en los años 80, pero cesaron antes del año 91, no calificaban como desaparición. Recuerden ustedes que hay particularidades específicas, ¿no? Respecto a esta primera calificación de delito común. La particularidad clara es del delito de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada es aquel cometido por funcionarios o servidores públicos, ¿no? O por particulares con anuencia del Estado, de los agentes, que privan de la libertad de una persona y no informan del paradero a sus familiares, ¿no? Este delito de desaparición forzada es un delito permanente, ¿no? Si el hecho de la desaparición inicia en los años 80 y culmina antes de que entre en vigencia el Código Penal del 91, esa desaparición forzada no calificaba como delito contra la humanidad,
¿no? La segunda calificación, ¿no? Del cuadro anterior. Si no calificaba como un delito común, por ejemplo, de secuestro o, digamos, cualquier otro delito común, pero no como desaparición forzada. ¿Por qué? Porque la desaparición está vigente a partir del 91. Pero si esa desaparición forzada con el acto de desaparición, el no informar a los familiares del paradero de una persona, continuaba incluso durante la vigencia del Código Penal del 91, ese hecho sí era sancionado como desaparición forzada. Porque si bien la desaparición inicia con anterioridad al Código Penal, tratándose de un delito permanente, sus efectos continúan durante la vigencia de ese tipo penal de desaparición y por tanto era sancionado como desaparición forzada. No. Pero en actos de tortura que ocurran en los 80s y antes del año 98, esos actos de tortura no eran calificados como delito contra la humanidad, tortura, sino eran calificados como un delito común, como un tipo de lesiones. Evidentemente aquí no eran suficientemente desvaloradas estas conductas, porque las lesiones están también calificadas en función de los días de capacidad médico-legal, y una tortura, como lo he mencionado, puede implicar una lesiones de 5, 6, 7 días de incapacidad, 11, 12, podrían quedar como lesiones leves a pesar de que el acto es evidentemente una tortura cometida por un agente estatal contra población civil, ¿no? Ese era el inconveniente, delitos comunes. ¿No? La muerte de una población civil antes del Código Penal del 91 no era considerada como genocidio. Por más que en los 80s normas internacionales obligaban al Estado peruano a calificar esa conducta como delictiva, tenían que incluir en el catálogo jurídico penal, el legislador penal peruano no hizo caso omiso a estos tratados internacionales y recién a partir del Código Penal del 91 incluye un delito de genocidio como tal. ¿No? Pero antes, esas muertes, esos genocidios eran calificados no como genocidios, sino como delito común, homicidios o asesinatos, no como genocidios. Esa es pues justamente la primera calificación, delitos comunes. Pero la segunda calificación entra ya con el Código Penal del 91, que incluye un apartado delitos contra la humanidad, ¿no? La desaparición de genocidio a partir del 91 y el delito de tortura a partir del año 98. Por ejemplo, estos delitos contra la humanidad están básicamente enfocados por el legislador penal peruano como delitos cometidos por agentes del Estado. ¿No? Por ejemplo, el delito de genocidio está regulado en el artículo 319 como el que realiza matanza de miembros de un grupo o realiza lesiones graves a integridad física o mental a dichos miembros, sometimiento a condiciones de existencia extremas o realiza transferencia forzada de niños a otro grupo, y esto con la finalidad de destruir a dicho grupo de miembros, ¿no? Integrantes, ¿no? De civiles. Esta es la definición de genocidio que se da a partir del Código Penal 91 y ustedes fácilmente lo pueden asociar a hechos cometidos en los 80s por el Estado peruano contra población civil, campesina, indígena. ¿No? Pero a partir del 91 es que está regulado el delito de genocidio como tal. ¿No? Otro delito que está regulado a partir del 91, el delito de desaparición forzada. Actualmente en el artículo 320, ¿no? Inicialmente en otro articulado. Pero, ¿cómo lo regula el legislador penal a partir del año 91? Como un delito cometido por el Estado, el funcionario o servidor público o cualquier otro con aquiescencia o consentimiento del primero, que priva a otro de su libertad. ¿No? Estamos hablando acá de un secuestro, ¿no? Aparentemente, que priva a otro de su libertad. Si fuese delito común sería secuestro. Y se niegue a dar información de su paradero. Y se niegue a dar información de su paradero. Fíjense ustedes, a partir del 91 está regulado este tipo penal de desaparición forzada, básicamente enfocada a actividad criminal realizada por el propio Estado peruano en un contexto de combate al terrorismo, ¿no? En contra de población civil, comunidades campesinas o nativas, ¿no? Y en donde si no, si no existiera este tipo de desaparición forzada, fácilmente uno podría decir, este delito es un delito común de secuestro, pero no. Ya el derecho internacional, básicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratados internacionales en materia de justicia universal, consideran que incluso hay un acuerdo plenario, el Acuerdo Plenario 9-2009 sobre desaparición forzada, establece que el elemento principal de la desaparición forzada es el negarse a informar sobre el paradero del agraviado. Entonces, el elemento crucial
de la desaparición forzada, por tanto, no es la privación, no es el secuestro, sino es la negativa a dar información del paradero de una persona. Fíjense ustedes que considerar una desaparición forzada como un mero delito de secuestro no termina por desvalorar adecuadamente la conducta. Y es a partir del Código Penal del 91 que el legislador penal peruano regula este delito, desaparición forzada. ¿No? Lo regula como debe ser, como corresponde, ¿no? Pero hechos anteriores no calificaban como desaparición forzada, calificaban como delitos comunes. Claro, habría que hacer una tingencia aquí en el delito de desaparición forzada. Es un delito permanente, de suerte que si la desaparición ocurre en los 80 y continúa en los 90, cuando está ya vigente el delito como tal, al funcionario servidor o al particular con anuencia del agente estatal se le condenará por la desaparición forzada a pesar de que la desaparición haya ocurrido en los 80 cuando aún estaba vigente. ¿Por qué? Porque el delito de desaparición forzada, como ya lo he mencionado, es un delito permanente. Por tanto, los jueces penales en los 90 condenaban por estos delitos de desaparición forzada a pesar de que la desaparición en concreto habría ocurrido antes del 91. La tortura, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de este delito de lesa humanidad, contemplado así en el Código Penal, está regulado de esta manera. El funcionario o servidor público u otro con el consentimiento o aquiescencia de aquel inflige dolores o sufrimientos graves físicos o mentales o somete a procedimiento a esta persona para menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física. Nuevamente, el delito de tortura no es un simple delito común de lesión, ni leve ni grave. Un delito de tortura está desvalorado en función del agente. Es un funcionario servidor público o también un particular, pero con anuencia de este funcionario público que causa dolores o sufrimientos que pueden incluso llegar a los 5, 6, 7 días de incapacidad médico-legal, ser incluso considerados como lesiones falta o lesiones leves, ¿no? Pero que por el contexto en el que se da, por estos, a partir de estos elementos, el concepto de dolor o sufrimiento grave, el concepto de dolores o sufrimientos físicos o mentales, termina por desvalorar adecuadamente esta conducta. Esta conducta sí es de tortura. Si hubiese sido el acto cometido antes de la vigencia de la tortura, sería calificado como un mero delito común de lesiones, pero no a partir del Código Penal del 91 que regula, repito, la tortura. En concreto, a partir del año 98, el Código Penal. ¿Ya? Estos delitos de lesa humanidad que están contemplados en nuestro Código Penal, así, delitos, perdón, contra la humanidad, perdón, delitos contra la humanidad, no requieren para su configuración el elemento contextual, ¿no? Es decir, un ataque sistemático o generalizado. Tampoco requieren el elemento político, ¿no? Que es un ataque a población civil, que sí lo exigen los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad, que es la tercera calificación que ya he mencionado hace un momento, sí exigen este elemento contextual. Lo que no se exige en los crímenes en los delitos contra la humanidad de nuestro Código Penal. No se exige. Basta un acto de un funcionario servidor público que comete esta desaparición forzada, ¿no? Sin necesidad de que estemos en un elemento contextual, ataque sistemático y generalizado a la población civil por parte del Estado. Eso no. Actualmente no puede haber, no se exige esto para efectos de que se califiquen estas figuras de genocidio o de desaparición forzada o de tortura. Un funcionario público actualmente podría cometer una tortura si a un detenido lo tortura para efectos de que éste brinde información respecto del paradero de alguien, por ejemplo, ¿no? O de alguna información que está buscando el agente policial. Este acto concreto de tortura, que no es un ataque generalizado y sistemático por parte del Estado, sino que es un acto puntual de un funcionario público, Policía Nacional, por ejemplo, puede ser calificado como tortura, ¿no? Pero, ¿qué sucede con los genocidios o torturas cometidos antes de la vigencia de dichos tipos penales? Y entramos a la tercera calificación, es decir, crímenes de lesa humanidad, ¿no? Un delito común puede ser calificado como crimen de lesa humanidad. Si estos hechos han sido cometidos antes de la vigencia del Código Penal del 91, que calificarían como delitos contra la humanidad, pero como son cometidos con anterioridad, no pueden calificar como tal, sino simplemente como delitos comunes, por esta tercera calificación podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad y tienen su fuente en el derecho consuetudinario internacional y también en fuente convencional.
estos crímenes de lesa humanidad surgen con el derecho penal internacional, con el Estatuto del Tribunal Penal Internacional Militar de Nuremberg del año 45, que fue creado justamente para juzgar a los jerarcas nazis en la época del nacionalsocialismo. El artículo 6C de este estatuto, que forma parte del derecho consuetudinario, puesto que este estatuto no es un tratado, no es un convenio internacional, simplemente es un estatuto, unas reglas que debe seguir un tribunal especial para juzgar a jerarcas nazis, señalaba en este artículo 6C que era considerado como delito contra la humanidad el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación o otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la guerra, la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, ¿no? En ejecución de aquellos crímenes, constituyan o no constituyan una vulneración según la legislación interna. La legislación interna incluso puede considerar que estos hechos, crímenes de lesa humanidad, no son delito, y sin embargo, a pesar de eso, sí serán considerados como crímenes de lesa humanidad, ¿no? A pesar de que no constituyan vulneración de la legislación interna del país en donde se cometieron, ¿no? Por tanto, estos crímenes de lesa humanidad tienen esa base consuetudinaria en el Tribunal Penal Internacional Militar de Nuremberg a partir del año 1945. Y también tienen la base consuetudinaria, lo configura también la práctica recurrente de los estados y la declaración de voluntad de que estos crímenes de lesa humanidad están prohibidos, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier tiempo. Los principios de este estatuto de Nuremberg fueron acogidos por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 488 del año 1950. ¿No? Por un pronunciamiento de la Asamblea de las Naciones Unidas acoge este estatuto, estos principios contemplados en el estatuto del Tribunal de Nuremberg, y también han sido acogidos por tribunales penales internacionales ad hoc, como por ejemplo el Tribunal Penal Internacional ad hoc para la ex Yugoslavia y también para Ruanda, en donde se establecen en estos estatutos de estos tribunales penales internacionales la prohibición de los estados de cometer crímenes internacionales, en general, crímenes internacionales, y la prohibición de la persecución intemporal, es decir, la imprescriptibilidad de estos delitos comunes considerados crímenes de lesa humanidad. También esta tercera calificación jurídica, un delito común como un crimen de lesa humanidad, tiene base en el jus cogens. Recuerden ustedes, ya lo mencioné hace un momento, ¿qué es el jus cogens? Es el derecho que emana de una práctica internacional o de un convenio internacional, así no haya sido este convenio suscrito por el Estado, pero que por una conciencia internacional, una conciencia universal debe ser considerado como de cumplimiento obligatorio por parte de los estados. Es aquel derecho obligatorio que formalmente no sería parte del derecho de un estado, pero que por una conciencia internacional de que esto debe ser cumplido sí o sí, forma parte del jus cogens y por tanto de obligatorio cumplimiento. Este jus cogens, así más o menos definido, está contemplado en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. ¿Cómo regula este artículo 53 el jus cogens? Es nulo, dice aquí, todo tratado, y fíjense ustedes, la nulidad respecto no a una norma interna, sino de frente de un tratado internacional. Es nulo inclusive un tratado que al momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa del derecho internacional general. El jus cogens también es definido así, como norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, dice, una norma imperativa de derecho internacional general es aquella norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados en su conjunto, cuando no admite un acuerdo en contrario, y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de acuerdo al derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Cuando surge el Tribunal de Nuremberg, Tribunal Militar de Nuremberg, para juzgar a los jerarcas nazis, el estatuto de este tribunal que contemplaba estos crímenes de lesa humanidad o crímenes internacionales, nadie dudaba de que esos crímenes estaban prohibidos en todo lugar y en todo momento. No, nadie dudaba de la obligatoriedad
de la prohibición de estos crímenes internacionales, ¿no? Cometidos por los jerarcas nazis. Por tanto, ahí tenemos ya un jus cogens, ¿no? A pesar de que los estados no suscribieron en su totalidad este estatuto, porque es un simple estatuto, ¿no? Sin embargo, cualquier tratado internacional que viole este estatuto, los principios que incluye este estatuto de Nuremberg, eran considerados tratados nulos. Así lo señala el artículo 53 de la Convención de Viena, ¿no? Un tratado que viola estos principios del derecho internacional general, normas imperativas, que es el jus cogens, eran nulos, son nulos de pleno derecho, ¿no? Este jus cogens obliga, repito, a todos los estados, aunque no hayan suscrito convenios internacionales al respecto. También estos delitos considerados crímenes de lesa humanidad tienen base convencional. Hay convenciones que regulan estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? En primer lugar, tenemos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vigente a partir del año 2002. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿no? Cuyo artículo 7, esto sí es una convención. Este no es un mero estatuto de Roma, no hay una convención que regula este estatuto y ha sido suscrita por varios estados, entre ellos el Perú, ¿no? En el artículo 7 se señala que se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Fíjense ustedes, para que un delito común en el Perú sea considerado como crimen de lesa humanidad, tiene que haberse dado en un contexto, tiene que acreditarse el elemento contextual, ¿no? Un ataque generalizado o sistemático a una población civil y con conocimiento de dicho ataque, generalmente planificado por el Estado. Estos crímenes de lesa humanidad pueden ser el asesinato, el exterminio, la esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, excarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazos forzados, esterilizaciones forzadas o cualquier otra forma de violación sexual de gravedad comparable, entre otros delitos que son considerados, repito, según este estatuto, como crimen de lesa humanidad. Crimen de lesa humanidad, ¿no? Tienen, por tanto, el crimen de lesa humanidad, para que un delito común sea calificado como un crimen de lesa humanidad, tiene que tener este elemento contextual, de un ataque sistemático y generalizado y como parte del plan del Estado. Este estatuto no obliga directamente a la tipificación de estos crímenes. Dicho sea de paso, el Perú ya tiene un apartado de delitos contra la humanidad a partir del 91 y a partir del 98, pero el estatuto no obliga a tipificar directamente estos delitos en el catálogo penal de los países firmantes, pero sí es una exigencia indirecta, es decir, una complementariedad, ¿no? La calificación de crimen de lesa humanidad es un complemento a un delito común ¿no? Por parte del Estado, un Estado como el Perú, en donde no se regulan estos delitos, estos crímenes de lesa humanidad como tal. ¿Cuáles son los elementos del crimen de lesa humanidad? El artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que son crímenes de lesa humanidad, 4, ¿no? El genocidio, la lesa humanidad, ¿no? Son crímenes internacionales, 4, el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y el artículo 7 de este estatuto de la Corte Penal regula los elementos del crimen de lesa humanidad, que es uno de los 4 crímenes internacionales. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los elementos que configuran un crimen de lesa humanidad? Hay elementos objetivos y hay elementos subjetivos. Repito, elementos objetivos es que tienen que tratarse de actos criminales individuales, ¿no? Un asesinato, un exterminio, esclavitud, desaparición forzada, tortura, violación. Ese tiene que ser un acto criminal concreto para ser calificado este acto criminal como crimen de lesa humanidad. Y el segundo elemento objetivo es el elemento contextual. Estas violaciones sexuales, estos asesinatos, estos actos de exterminio tienen que darse en un contexto político y en un contexto de ataque sistemático y generalizado a una población civil. Inclusive tienen que formar parte de la planificación del Estado o tiene que haber una tolerancia del Estado en la comisión de estos delitos. Ese es el elemento contextual
de estas violaciones, estos homicidios, estas desapariciones, para que sean considerados como crímenes de lesa humanidad. Si no se da el elemento contextual, no tenemos un crimen de lesa humanidad, ¿no? Si no se da este elemento contextual, no lo hay. Por ejemplo, los delitos contra la humanidad del título 14-A del libro segundo de nuestro Código Penal del 91, que regula la desaparición, la tortura, ¿no? El genocidio, no exigen este elemento contextual de ataque sistemático generalizado a una población civil y que forma parte de la agenda del Estado. Ese elemento contextual no lo exige el Código Penal del 91. Pero si se da un delito de esta naturaleza con ese elemento contextual, tendremos un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y el segundo elemento de un crimen de lesa humanidad para ser calificado como crimen de lesa humanidad es el elemento del conocimiento. El agente estatal al momento de realizar su conducta, debe realizarla con el conocimiento de que está obrando en un contexto o en el riesgo de que está actuando en un contexto de ataque sistemático y generalizado a una población civil. Y también tiene que tener la intencionalidad de que este elemento contextual se dé. Es decir, tiene que tener conocimiento y tiene que tener voluntad o dolo, no conocimiento de que hay un ataque sistemático que forma parte de un plan criminal estatal hacia esa población civil y con la intención, y hay que acreditar la intención también de esta agente estatal de cometer este hecho, ¿no? Esos son los elementos de un crimen de lesa humanidad. Repito, para crímenes de lesa humanidad, que es la tercera calificación de un tipo penal, tenemos que tener acreditado el elemento contextual. Bien, no sé si puedo continuar. La cuarta calificación de un hecho delictivo es que estos delitos comunes impliquen grave violación de los derechos humanos. Es la cuarta y última calificación, que impliquen graves violaciones de los derechos humanos, ¿no? Esta calificación, graves violaciones de los derechos humanos, se da a partir del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Esta cuarta calificación, que un delito común, un asesinato, lesión, ¿no?, sea considerado como una grave violación de derechos humanos, tiene fuente convencional. La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica establece esta nomenclatura, grave violación de derechos humanos. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura también señala que la tortura es una grave violación de derechos humanos. Y, evidentemente, en el ámbito regional americano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ha señalado en repetidas oportunidades que un delito común puede ser considerado como una grave violación de derechos humanos cuando justamente vulnera el acto del Estado o de un particular cualquiera estos derechos fundamentales de las personas, ¿no? El artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria de nuestra propia Constitución señalan que este derecho internacional de los derechos humanos, estos tratados o convenios sobre derechos humanos, forman parte del derecho nacional. Y es más, forman parte del derecho nacional y tienen incluso preferencia por sobre el derecho nacional. El artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria han señalado, por ejemplo, que las normas constitucionales sobre derechos y libertades se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que tiene valor vinculante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Vera Navarrete, y el caso Vera Navarrete del Tribunal Constitucional peruano. Por tanto, según estas normas constitucionales, el derecho internacional de derechos humanos no solamente forma parte del derecho nacional, sino que también tienen prevalencia sobre el derecho nacional. Tienen rango constitucional. Por ende, la
los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional, así ya está plasmado por nuestro propio tribunal y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la característica más importante de estos delitos comunes o de esta cuarta calificación, ¿no? Que un delito común sea calificado como una grave violación de derechos humanos. La característica más importante aquí es que estos delitos se dan con el ejercicio abusivo del poder del Estado a través de sus agentes. Claro, esta característica también la tienen los crímenes de lesa humanidad, ¿no? También lo tienen los crímenes de lesa humanidad que acabamos de mencionar. Pero lo más importante es que en estos delitos que implican grave violación de los derechos humanos no se exige elemento contextual, no se requiere el elemento contextual político o social. Es decir, no se exige un ataque a una población civil, una violación sistemática, una violación planificada del Estado hacia esta población civil. Basta que un policía, por ejemplo, detenga a una persona y le aplique tortura para sacarle una información relevante, basta ese hecho puntual sin necesidad de que se dé en un contexto político o social determinado para que califique como una grave violación de derechos humanos. Ese secuestro, esa tortura será calificada además como grave violación de derechos humanos. Puede ser un hecho aislado y sin embargo tener esta calificación. Así lo han señalado diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos contra el Perú, caso Albán Cornejo y otros contra Ecuador, caso Bulacio contra Argentina, el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras. En todos estos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que estos delitos comunes representan grave violación a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. ¿No? Estas son pues las 4 calificaciones jurídicas, ¿no? Delito común, delito que implica, es un delito contra la humanidad del Código Penal, o también pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad o como graves violaciones de derechos humanos. Y a partir de ahí vamos a ver las garantías que implica el principio de legalidad y respecto de estas distintas calificaciones que hemos señalado, ¿no? Pues recuerden ustedes que el principio de legalidad tiene varias garantías. Una de estas garantías es la garantía de reserva de ley formal, ¿no? Los delitos solo pueden ser tipificados por la ley expedida por el Congreso de la República. Estas calificaciones internacionales de un delito común como crimen de lesa humanidad o como grave violación de derechos humanos no están contempladas en la legislación penal, en la legislación penal nacional, ¿no? Están contempladas en legislación internacional. Y por tanto, por ahí podríamos, digamos, avisar de que estas calificaciones que estamos señalando podrían atentar contra esta reserva de ley formal, que es una garantía del principio de legalidad. Inclusive, la garantía de reserva de ley formal está dada para que los delitos sean regulados únicamente por ley congresal, por la ley expedida por el Congreso de la República y no por decretos legislativos o decretos leyes, no. Existe una opinión consultiva del año 86 en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que solo por ley formal se pueden restringir el goce y el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención. Por tanto, lo que está diciendo aquí es que cuando el legislador, cuando en el Perú se quiera tipificar una conducta como delictiva, la única ley que sirve para tipificar conductas como delito es la ley expedida por el Congreso, es decir, reserva de ley formal. No vale un decreto legislativo ni un decreto ley, mucho menos. La Corte ha señalado esto. La regla general es la reserva de ley formal y excepcionalmente ley material. Por ahí de repente un código penal regulado por el Ejecutivo, ¿no? Mediante delegación de facultades. Por ejemplo, un decreto legislativo que puede regular un código penal. Pero esa es la excepción, no la regla general. En el Perú la cosa es distinta, ¿no? En el Perú esta regla se aplica al revés. Es decir, la regla general es que el Ejecutivo legisle, ¿no? Con delegación de facultades, que nuestros códigos penales que se den sean dados mediante decreto legislativo y no mediante ley formal del Congreso, ¿no? Ahora, caben delitos que tengan como fuente tratados internacionales o el derecho consuetudinario. Estas calificaciones, pues repito, estas distintas calificaciones jurídicas de delitos internacionales, de delitos comunes, no están contempladas en la legislación nacional, sino en tratados internacionales. Esto vulnera el principio o la garantía de reserva de ley formal. Ahora, otra garantía del principio de legalidad es la irretroactividad de la ley penal desfavorable. Una ley penal
que desfavorece al reo no puede ser aplicada con anterioridad a la vigencia de esa ley penal desfavorable, ¿no? Las disposiciones que establecen prohibiciones penales o administrativas, recuerden ustedes, solo tienen efectos a futuro. Y en el caso de conflicto de leyes penales en el tiempo, se aplica la ley penal más favorable, así lo señala el artículo 6 del Código Penal. Ahora, estas distintas calificaciones de un hecho punible como crimen de lesa humanidad o como grave violación de derechos humanos implica una vulneración a la irretroactividad de la ley penal desfavorable. O sea, estas calificaciones jurídicas internacionales, digamos, aplicadas a hechos anteriores, incluso estos convenios, estos tratados, ¿no? A hechos de los 80s, ¿no? Vulneran este principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable. Pueden ser estas calificaciones consideradas como ley penal desfavorable y por tanto no aplicadas, no poder ser aplicadas de manera retroactiva. Eso también lo vamos a ver seguidamente. Y otra garantía del principio de legalidad es la garantía de taxatividad. Un delito debe ser calificado, debe ser establecido de manera clara, debe ser tipificado de manera clara, concisa, de manera cierta. Por tanto, este mandato de determinación es también una garantía del principio de legalidad. Los delitos tienen que ser claramente establecidos, claramente definidos para que la población pueda motivarse, ¿no? Según el Código Penal. Una población, un ciudadano no se puede motivar conforme al Código Penal si no entiende el delito, ¿no? Si un delito está regulado de manera vaga, de manera imprecisa, de manera incierta, uno no sabe qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido. ¿No? Ahí hay una vulneración del principio de legalidad en su vertiente de la garantía de determinación, mandato de determinación. Cuando un delito es incierto, está, digamos, regulado de manera incierta e imprecisa, se está vulnerando este principio de legalidad. Pregunta, estas distintas calificaciones jurídicas de un delito como crimen de lesa humanidad o grave violación de derechos humanos, ¿vulnera esta garantía de taxatividad? ¿Vulnera este mandato de determinación? Que el tipo penal tiene que estar claramente establecido, señor juez, señor fiscal, esas normas que usted me está trayendo para dotar de contenido a este tipo penal, por ejemplo, el delito de tortura o la desaparición forzada, usted me está trayendo a colación normas de derecho internacional y por tanto ahí hay una indeterminación del legislador penal peruano al regular estos delitos. Se puede hacer ese cuestionamiento, ¿verdad? Se puede recurrir al derecho internacional para definir un presunto hecho punible que vio, ¿no? como delito. Y también hay otra garantía del principio de legalidad, que es la garantía de tipicidad. Esta garantía de tipicidad que forma parte del principio de legalidad señala que por principio, el derecho sancionador solamente debe establecer normas que establezcan infracciones y sanciones con una descripción específica y precisa de las conductas tipificadas y de la sanción correlativa a cada una de ellas. Esta garantía de tipicidad implica la prohibición de la analogía, es decir, de que se resuelvan los casos no previstos en la ley aplicando disposiciones distintas para casos semejantes. Es decir, en la analogía lo que se hace es recurrir al argumento de la semejanza, ¿no? Aplica una norma penal distinta para un caso semejante, ¿no? También, según esta garantía de tipicidad, está prohibida la interpretación analógica y la interpretación extensiva. Pregunta, estas calificaciones jurídicas de delitos comunes como crímenes de lesa humanidad o violación grave de los derechos humanos implican una vulneración a esta garantía de tipicidad? Eso lo vamos a ver seguidamente. Pero antes tenemos que ver cómo el derecho internacional modula las garantías del principio de legalidad. Las garantías que hemos visto del principio de legalidad están moduladas a partir del derecho internacional. Es decir, no solamente el derecho penal internacional, sino también el derecho internacional de los derechos humanos, y esto a partir de la sentencia del caso Marcelo Tineo Silva y 5.000 ciudadanos contra la legislación antiterrorista. Ya desde el año 2002, doctores, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que estas garantías del principio de legalidad no deben ser cumplidas de manera, digamos, escrupulosa, ¿no? Con respecto a la reserva de ley formal, las calificaciones de crímenes de lesa humanidad
o delitos que impliquen graves violaciones de derechos humanos son cualidades complementarias. No son calificaciones, no son normas incriminatorias, no, son calificaciones complementarias a hechos punibles recogidos por nuestro Código Penal. Por ende, aquí no hay una violación al principio a la garantía de reserva de ley. En la ley está, el Código Penal como ley regula delitos, ¿no? Los delitos comunes o delitos contra la humanidad. Y esta calificación de crímenes de lesa humanidad o delitos que impliquen graves violaciones de derechos humanos son calificaciones complementarias. Por tanto, aquí no hay una violación de reserva de ley formal. Aunque no estén contempladas en la ley formal, son aplicadas porque son calificaciones complementarias. Ahora, con relación a la irretroactividad de la ley penal desfavorable, el aplicar estas calificaciones de crímenes de lesa humanidad o delitos que impliquen graves violaciones de derechos humanos a hechos de los años 80, incluso antes de que se dieran estos tratados o convenios internacionales, implica una vulneración a esta garantía de que la ley penal es irretroactiva. No, el Tribunal Constitucional ha señalado que no se da la retroactividad, por ejemplo, en delitos permanentes, ¿no? Por ejemplo, como la desaparición forzada de personas. Aunque la situación de no información haya iniciado antes del 91, aquí habrá una aplicación inmediata del Código Penal del 91, ¿no? Con respecto a la garantía de retroactividad, hay que ir delito por delito. Por ejemplo, en los delitos de desaparición forzada, si la desaparición, ya lo he mencionado esto hace un momento, inicia en los 80, o sea, antes de que se tipifique como tal el delito de desaparición, pero continúa durante la vigencia del Código Penal 91, esa conducta será sancionada como delito de desaparición forzada, a pesar de que el inicio de la desaparición se dio cuando aún no estaba vigente en el Código Penal este delito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un delito permanente. Permanece los efectos de este delito y no cesan sino hasta que se obtenga el paradero, que se encuentre a esta persona, ¿no? Por tanto, ahí se aplica el delito de desaparición forzada si la desaparición continúa después del año 91. Ahí no hay una vulneración a la irretroactividad. Los convenios sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad o la imprescriptibilidad de los delitos que implican graves violaciones de derechos humanos, si bien estos convenios aparecen a partir del año 2003, y por tanto ya no aplicables a hechos ocurridos en el 80, aparentemente, existían ya normas consuetudinarias del derecho penal internacional que decían lo mismo, es decir, imprescriptibilidad, persecución intemporal. Estamos hablando del Estatuto del Tribunal Penal Internacional Militar de Nuremberg, recuerden ustedes, el año 45, la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ad hoc de Yugoslavia y de Ruanda. Esta jurisprudencia señalaba la prohibición de crímenes internacionales y la persecución intemporal, es decir, estos delitos, estos crímenes de lesa humanidad y estas graves violaciones de derechos humanos ya desde antes del año 2003, incluso desde antes, durante los 80, se señalaba que son imprescriptibles. Por tanto, aquí no hay una vulneración a esta garantía de la irretroactividad de estas calificaciones jurídicas internacionales. Con respecto al mandato de certeza, no se exige, pues, una determinación absoluta de la conducta prohibida. No hay una determinación absoluta, puesto que el lenguaje cotidiano, el lenguaje no es absolutamente determinado. Hay ciertos márgenes de indeterminación tolerables, aunque evidentemente no se tolera la indeterminación absoluta, ¿no? Un tipo penal con indeterminación absoluta es un tipo penal vulneratorio del principio de legalidad, ¿no? Pero hay márgenes de indeterminación que son tolerados. ¿Cuáles son los límites para que una norma tenga esta certeza? La posibilidad de determinación de la conducta prohibida con métodos tradicionales. Si a una persona puede, a partir de métodos tradicionales, desentrañar la conducta prohibida, esa conducta, ese tipo penal cumple con el mandato de certeza. Es decir, tienen que aplicarse interpretaciones tradicionales como la literal, la histórica, la sistemática y sobre todo la teleológica, que es la interpretación que se exige. Por ejemplo, ¿qué es lo que pretende proteger este tipo penal? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿No? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este tipo penal para saber cuál es la norma o conducta prohibida? ¿No? Son métodos de interpretación tradicionales. Si
Las normas convencionales y consuetudinarias no son completas, ¿no? Los convenios no señalan consecuencias jurídico-penales, solo la conducta prohibida, solo normas de prohibición, pero no normas de sanción. Acá hay un tema importante, ¿no? Y es que, por lo general, las normas convencionales no regulan un tipo penal completo, ¿no? Con norma de conducta prohibida y norma de sanción. No. Los convenios, por lo general, solo regulan normas prohibitivas, ¿no? Normas que señalan conductas que están prohibidas, pero no regulan las normas de sanción, es decir, las consecuencias jurídico-penales. Entonces, eso es normal, ¿no? Por tanto, ahí no hay una aplicación retroactiva, no hay vulneración del principio de legalidad por parte de estos convenios internacionales, puesto que estos convenios internacionales son normas convencionales o consuetudinarias, no están regulando un tipo penal concreto, ¿no? Con su conducta delictiva y su consecuencia jurídico-penal. No, por lo general, estos convenios regulan únicamente la norma de prohibición, lo que es lo que está prohibido, no la sanción jurídico-penal. Con relación a la prohibición de la analogía, en peor, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que no se prohíbe la interpretación analógica. Lo que está prohibido es la analogía en peor, ¿no? Que perjudica al imputado. Pero la interpretación analógica sí está permitida. ¿No? Sí está permitida la argumentación por semejanza, sí, cuando es interpretación analógica, no cuando es analogía. Y finalmente, con relación a la garantía de la tipicidad o prohibición de interpretaciones arbitrarias, hay que usar un canon de tipicidad, dice el Tribunal Constitucional. El resultado de la interpretación del juez, dice el Tribunal, debe ser previsible semánticamente, debe ser previsible sistemáticamente y axiológicamente por cualquier persona, por el ciudadano común y corriente, para que sea una interpretación válida, ¿no? En el caso de ley banco y en el caso del decreto legislativo 1097 se señala esto, ¿no? De que la interpretación que se debe dar al tipo penal debe ser una interpretación en función de estos criterios, ¿no? Semánticamente previsible, sistemáticamente y de manera axiológicamente previsible. Vamos a avanzar con el punto número 4. Una vez que tenemos claro este punto, también tenemos que tomar en consideración un momento, por favor. Bien, ahora como cuarto punto tenemos las relaciones del derecho internacional con el derecho interno. Para superar estos cuestionamientos del principio de que se hacen a partir del principio de legalidad a estas calificaciones internacionales de un delito común, debemos ver en primer lugar cuáles son las relaciones, ¿no? Cómo influye el derecho internacional hacia el derecho interno peruano. Por la teoría dualista se entiende que el derecho interno, el derecho nacional y el derecho internacional son dos sistemas jurídicos distintos. Coexisten, pero de manera separada, por lo que no se relacionan entre sí, ¿no? En el Perú existe un rechazo a esta concepción y en el Perú se acepta una posición monista, en el sentido de que los dos sistemas se cruzan. El Tribunal Constitucional reconoce, por tanto, la teoría monista moderada, es decir, que existe un cruce entre el derecho internacional
con el derecho interno con prevalencia del derecho internacional. Por tanto, no se puede rechazar de plano estas calificaciones jurídicas internacionales de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos, por más que sean derecho internacional, porque sí hay un cruce entre el derecho internacional y el derecho nacional. Y es más, el Tribunal Constitucional, como lo acabo de mencionar, señala que hay una prevalencia de estas calificaciones jurídicas por encima del derecho nacional. Eso lo vamos a ver seguidamente. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son estas interacciones entre el derecho internacional y el derecho nacional? La primera consecuencia de esta interacción es que existe una prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Esto lo establece el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. ¿Recuerdan ustedes? ¿No? El jus cogens. Pues bien, este jus cogens nos trae a colación para más o menos explicar que el derecho internacional está un poquito más, un renglón por encima del derecho interno. Tiene prevalencia. Una segunda consecuencia, interacción entre el derecho internacional y el derecho nacional, es que el derecho internacional se recibe de manera directa y es plenamente válida en el derecho interno y sus normas tienen jerarquía constitucional. Cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, cuando hablamos de normas que tengan que ver con derechos humanos. En ese caso, ese derecho internacional de los derechos humanos tiene prevalencia y sus normas tienen jerarquía constitucional. Una tercera consecuencia, interacción entre el derecho internacional y el derecho nacional es que las constituciones del año 79 y las del 93 no hablan sobre jerarquía entre tratados y derecho nacional, pero el Tribunal Constitucional en sus diversos fallos ya lo ha señalado. El Tribunal Constitucional se señala que hay una jerarquía acá, que los tratados y convenios en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Si nuestra Carta Fundamental no lo señala, nuestro propio Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, sí lo establece. Una tercera interacción entre el derecho internacional por sobre el derecho nacional lo tenemos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el famoso control de convencionalidad. En diversos casos, nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el juez peruano, al momento de analizar la constitucionalidad de una norma de derecho interno, no solamente tiene que analizar o realizar un control de constitucionalidad, es decir, si esa norma interna está conforme o no con la norma constitucional peruana, sino que también tiene que haber un control de convencionalidad, es decir, si esa norma de derecho interno va en contra o no con convenios internacionales, con tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos o con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es que el juez penal, al momento de fallar un caso, en el que analice si una norma interna viola o no derechos fundamentales, no solamente tiene que analizar este juez nacional la propia Constitución, sino también tiene que realizar un control de convencionalidad, es decir, si esta norma interna vulnera o no vulnera principios de convenios internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Podemos tener una norma interna que vulnera directamente este pacto de San José de Costa Rica, pero no vulnera la propia Constitución. Podemos también incluso tener normas de rango constitucional, normas de nuestra propia constitución política del Perú que vulneran flagrantemente el pacto de San José de Costa Rica. Aquí habría, por tanto, también un control de convencionalidad que debe realizar el juzgador, ¿no? Por tanto, el juez penal tiene que analizar o realizar siempre este control de convencionalidad. Es una cuarta consecuencia de la interacción entre el derecho internacional y el derecho nacional, ¿no? Por tanto, a partir de esta concepción, el derecho peruano no solamente es lo que tenemos en nuestros códigos ni en nuestra propia constitución, sino también las normas, las convenciones internacionales sobre derechos humanos y también los fallos de nuestra propia Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que forman parte del derecho nacional. Ahora, el único inconveniente o problema de aplicación de este derecho internacional lo tendría, pues, esta clasificación
de normas internacionales autoejecutivas y normas internacionales no autoejecutivas, ¿no? Ese sería un primer inconveniente, ¿no? Pero hay que entender una cosa, que las normas internacionales autoejecutivas son aquellas que se aplican de manera inmediata, no requieren un desarrollo interno para ser aplicadas y por lo general son normas que tienen que ver con derechos individuales y que pueden ser y que sean suficientemente y que pueden ser aplicadas por el juzgador, ¿no? Sin necesidad de que exista un desarrollo legislativo. Por lo general, las normas autoejecutivas son normas de persecución. Por ejemplo, la imprescriptibilidad, ¿no? Una norma autoejecutiva es la imprescriptibilidad, una norma internacional de estos delitos, de estos crímenes de lesa humanidad o grave violación de los derechos humanos, ¿no? Esa es una norma de, digamos, internacional autoejecutiva de aplicación inmediata, a diferencia de las normas internacionales no autoejecutables y que sí requieren un desarrollo posterior, ¿no? Sí requieren un desarrollo posterior. Por ejemplo, estos tratados, estas convenciones, por ejemplo, la Convención contra la Tortura, que es un convenio internacional que estaba vigente en el Perú desde el año 80, pero el delito de tortura recién es tipificado en el año 98. Se ha tenido que esperar hasta que el delito sea tipificado de tortura a partir del año 98 para que, digamos, los hechos que califiquen como tortura sean calificados como tal y sean sancionados como tal. ¿Por qué? Porque antes no estaba regulado un tipo penal de tortura. Esos convenios internacionales, por ejemplo, que tipifican delitos como la tortura, no pueden ser aplicados inmediatamente porque requieren un desarrollo legislativo en el Perú. Requieren que en el Perú sea tipificado específicamente la tortura como tal, lo que ocurre a partir del año 98. Esas normas internacionales son no autoejecutables, pero sí son autoejecutables, por ejemplo, las normas persecutorias, como por ejemplo la norma de imprescriptibilidad, ¿no? Que estas normas se persiguen de manera intemporal. Incluso la Convención Americana de Derechos Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas también es una norma autoaplicativa. Esta Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece en su artículo 10 una norma autoaplicativa. Es decir, que en el Perú no se pueden alegar como justificaciones para las desapariciones forzadas de personas el hecho de que vivamos en un estado de guerra, en un estado de amenaza de guerra, en una inestabilidad política interna como la hemos vivido o la estamos viviendo en estos momentos, o que se pueda alegar algún estado de emergencia pública. El Estado peruano, por tanto, no puede alegar para justificar situaciones de desaparición forzada de personas que en el Perú se está viviendo un estado de guerra o una amenaza de guerra o una inestabilidad política o un estado de emergencia. Esto no puede servir de justificación. Esto lo establece el propio artículo 10 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Pregunto, ¿se requiere desarrollo legislativo en el Perú para que esta norma internacional pueda ser aplicada? No. Por tanto, es una norma autoaplicativa, de aplicación inmediata, de aplicación inmediata. Cualquier norma interna, por ejemplo, ¿no? Peruana, que vulnere este apartado, este artículo 10 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, es nula o puede ser dejada sin efecto por el juzgador. El juzgador puede atender, incluso un juez penal, advirtiendo una norma interna peruana que vulnere este artículo 10, puede hacer un control de convencionalidad y establecer la ineficacia de esa norma interna peruana que está, digamos, justificando desapariciones forzadas con estados de emergencia o amenaza de guerra, entre otros, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las incidencias que puede tener el derecho internacional en el derecho interno? Aquí hemos calculado hasta 4 incidencias del derecho internacional sobre el derecho interno. ¿Por qué es importante el derecho interno por sobre el derecho? ¿Por qué es importante el derecho internacional por sobre el derecho interno? Como ya lo hemos mencionado, el derecho internacional sirve para determinar una política legislativa, ¿no? Estos convenios internacionales que regulaban delitos o crímenes de lesa humanidad han sido primero recogidos paulatinamente por el legislador penal peruano, por ejemplo, para regular la desaparición forzada, para regular la tortura, entre otros. Por tanto, este derecho internacional es fuente para decisiones políticas de corte legislativo. Una segunda incidencia de este derecho internacional sobre el Perú es que
hay una aplicación directa de normas internacionales en casos internos cuando son normas autoejecutables. Por ejemplo, la imprescriptibilidad para crímenes de lesa humanidad o para graves violaciones de derechos humanos, como ya lo he mencionado. Inclusive esta norma, haciendo un apartado aquí, recientemente se ha regulado la imprescriptibilidad para delitos de violación sexual, por ejemplo, ¿no? Por tanto, esta prescripción ya no se está advirtiendo como una norma irrebatible, inmodificable, no, ya en el Perú se están adoptando la imprescriptibilidad para determinados delitos. Incluso a nivel constitucional se ha establecido la imprescriptibilidad para delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Otra incidencia del derecho internacional sobre el derecho nacional es este control de convencionalidad que ya lo he mencionado. El juez debe contrastar no solo las normas internas con normas convencionales. Por ejemplo, en el caso de indulto a Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del indulto a Fujimori, ha señalado que ese indulto que se dio en su momento a Fujimori no obedecía a los estándares de protección de los derechos humanos para las víctimas. No, y esto a partir de la convención. Y una cuarta incidencia es la función hermenéutica que cumple este derecho internacional. Función hermenéutica de las definiciones de las convenciones y de las interpretaciones de los órganos de control internacional. La desaparición forzada y el tipo penal antiguo, tortura, dolores y sufrimientos graves, el genocidio y lo que se entiende por grupo político, todos estos elementos de los tipos penales de desaparición forzada y de genocidio, por ejemplo, están regulados por la Corte Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Corte ha establecido que debemos entender por tortura, que debemos entender por desaparición forzada, cuando se entiende que hay dolores o sufrimientos graves, y por tanto esto también forma parte del derecho nacional y los jueces tienen que valorar estas definiciones de la Corte Interamericana cuando desarrolle estos conceptos. Finalmente, cómo se superan los problemas planteados, una posición moderada, ¿no? Para superar los problemas planteados al principio de legalidad ante un hecho delictivo que puede calificarse o bien como un crimen de lesa humanidad o como grave violación de derechos humanos, debemos analizar las exigencias que tiene el derecho internacional y que se resumen en tres. El derecho internacional, tanto el derecho penal internacional como el derecho internacional de los derechos humanos, exigen, en primer lugar, represión y sanción interna, ¿no? Estos delitos internacionales deben ser tipificados internamente por los países, número uno, y deben ser sancionados también, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, de manera subsidiaria de conductas que califiquen como crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos. Ahí, cuando el Estado peruano no sancione estos crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos en el territorio peruano conforme a la ley peruana, cualquier Estado está en la obligación de juzgar esos hechos, ¿no? De juzgar esos hechos. No, acá hay una, digamos, una consecuencia, ¿no? Bastante importante. La represión y sanción se da no solamente en cualquier tiempo y lugar. Una segunda exigencia es que el principio de prohibición de la impunidad. No se puede permitir la impunidad. La persecución de estos delitos que implican crímenes de lesa humanidad o que implican graves violaciones a derechos humanos tienen que perseguirse intemporalmente. Intemporalmente. El principio de prohibición de la impunidad es muy fuerte en el derecho internacional, doctores, y justamente se exige que no exista impunidad para evitar la repetición. Se entiende en el derecho internacional que la impunidad propicia la repetición de violaciones a derechos humanos y por tanto la prohibición de la imputación es actualmente, la prohibición de la impunidad es actualmente un principio del derecho internacional. Otra incidencia es que las investigaciones sean serias y no estén condenadas al fracaso. Los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos exigen por parte de los estados que las investigaciones sean serias, que no se apliquen la prescripción de estos hechos, que no caben las autoamnistías, que no caben obstáculos procesales internos y se exige una debida reparación y garantía de no repetición de estos hechos.
Pueden revisar ustedes acá la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del Decreto Legislativo 1097. En esta sentencia, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado o reconoce que el principio de legalidad penal alcanza únicamente a normas incriminatorias directas, pero no a normas de carácter persecutorio. Por tanto, una norma de carácter persecutorio como la imprescriptibilidad se aplica de manera inmediata. No hay una vulneración del principio de legalidad, eso lo establece nuestro propio Tribunal Constitucional. Las normas consuetudinarias y luego convencionales señalan que si se verifica un hecho que califica como crimen de lesa humanidad o grave violación de derechos humanos, la persecución es intemporal. Por tanto, esa norma de persecución de la imprescriptibilidad ya está dada desde el año 1950 y forma parte del derecho internacional y, por tanto, forma parte del jus cogens. Estas normas consuetudinarias y convencionales son anteriores a los años 80 y 90, como ustedes lo pueden advertir, y son normas de carácter persecutorio, es decir, autoejecutables, de ejecución inmediata. Luego, no se afecta el principio de legalidad en su vertiente de la irretroactividad de la ley penal peruana. La tipificación de un hecho. Además, la tipificación de un hecho como delictivo, como homicidio calificado, como secuestro, y su sanción según ese marco penal, no afecta el principio de legalidad. La calificación de un hecho como crimen de lesa humanidad o grave violación de derechos humanos tampoco afecta al principio de legalidad, puesto que es un complemento de carácter no incriminatorio, sino con fines persecutorios y de valoración del hecho. O sea, el que un delito común sea calificado como crimen de lesa humanidad, como pasó en el caso de la sentencia de Alberto Fujimori, no implica una vulneración al principio de legalidad, sino es un complemento para efectos persecutorios, para decir que ese delito es imprescriptible, porque es un delito común, pero que implica un crimen de lesa humanidad, y por tanto es imprescriptible. Puedo juzgarlo, puedo investigarlo, juzgarlo y sancionarlo in tempore, en cualquier momento. ¿No? Esta es una posición moderada, ¿no? Considerarlo como un delito común, pero que es considerado como un crimen de lesa humanidad o como grave violación de derechos humanos. Una cualificación complementaria, es decir, agregada a un tipo penal común. Es la posición moderada que se está asumiendo en esta disertación. Caso contrario ocurrió en España con la famosa sentencia al militar o ex militar argentino Adolfo Silingo. Adolfo Silingo, rápidamente, para ya culminar esta exposición, Adolfo Silingo era un ex militar argentino involucrado en muchos actos de homicidios, asesinatos, secuestros, violaciones en la época de los 70, en la época de la dictadura argentina. Argentina no lo juzgó, pero termina juzgándolo España. Y España terminó condenando a este ex militar argentino en el año 2005 a 640 años por la comisión de delitos de lesa humanidad. Por delitos de lesa humanidad. Ojo, la Audiencia Nacional, que es la sentencia de primera instancia, termina condenando a este ex militar argentino por un delito que hasta el momento, a la fecha, al año 2005, todavía no estaba regulada en el Código Penal español. En el Perú, como ya le he mencionado, los delitos contra la humanidad, porque esa es la nomenclatura, están regulados a partir del Código Penal del 91, tratándose de la desaparición forzada y de genocidio, y a partir del año 98, tratándose de la desaparición, de la tortura, ¿no? Pero están reguladas a partir de esa fecha, ¿no? En España, en el año 2005, aún no se regulaban los tipos penales de lesa humanidad, y sin embargo, la Audiencia Nacional terminó condenando por delitos de lesa humanidad a este ex militar argentino. Esta Audiencia Nacional, digamos, acogió una posición radical en el sentido de que por más que en el derecho interno español no estén regulados estos delitos de manera expresa como delitos de lesa humanidad, ¿no? Igual eran aplicables, igual si estaban regulados en el ámbito internacional, esas normas del ámbito internacional deberían ser aplicadas inmediatamente a España, porque se entendía que las normas internacionales obligan a los estados porque son conocibles y previsibles por toda persona, y si esto es así, se cumple el principio de legalidad. Es decir, la Audiencia Nacional Española condena a este ex militar argentino por delitos que en el momento de la condena, 2005, todavía no estaban calificados en España como delitos
contra o delitos de lesa humanidad. Esto fue cuestionado en su momento por el Tribunal Supremo Español, quien en apelación corrige esta posición radical y asume la posición que estamos asumiendo en esta oportunidad, que es la posición moderada, en el sentido de que condena, evidentemente termina condenado, el ex militar argentino a una determinada cantidad de años, pero por delitos comunes en España y en Argentina, que cometió este exmilitar en la época de los 70s, pero que implican crímenes de lesa humanidad. Y es esta calificación adicional complementaria de crímenes de lesa humanidad que permite la imprescriptibilidad, entre otras circunstancias, ¿no? Esa es la posición moderada que estamos asumiendo en esta oportunidad y con eso concluyo, doctores, la exposición de esta mañana. Agradezco la oportunidad que me brinda INLADES para dirigirme a ustedes. Muchas gracias y quedo para otra oportunidad que me invite. Muchas gracias, Gracias, doctor doctor. Rubén. Muchas gracias a cada uno de ustedes y buen fin de semana. Buen fin de semana, doctores. Gracias.